A veces nosotros deseamos, Señor, háblame por medio del pastor, háblame por medio de la pastora o por medio del predicador o de la predicadora, pero ya no es necesario. Claro que sí, Dios te puede hablar a través de mí, en algo, una petición que tú tengas, y te está hablando ahora mismo a través de mí. Pero a veces nosotros, como humanos que somos, a veces necesitamos escuchar esa segunda voz de otro humano y saber que Dios le habló a esa persona para que te viniera a hablar a ti, cuando no es necesario. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra, aleluya. Ellas son vivas y eficaces en nuestra vida, aleluya. Ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica, Señor Jesús. Te presento este mensaje en el día de hoy, aleluya. Que seas tú hablando a los corazones en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Y el mensaje de hoy se titula Jesús. Muchas iglesias para estos tiempos, fines de año, nuevos comienzos, predican sobre la vida de Jesús. Pero sentí de parte de Dios poder hablarles un poco de Jesús, ya que tenemos personas que son nuevas en el Evangelio y que necesitan conocer por qué nosotros decimos Espíritu Santo, gracias, o Jesús, o Padre. Y quería explicarle y aprovechar la ocasión para hablarles de Jesús. Jesús fue un hombre como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes. Pero Jesús fue enviado. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba perdida. En el Antiguo Testamento es donde está esta palabra, donde habla sobre la profecía de Jesús. Jesús nació y fue concebido por una mujer, María. Todos la conocemos, Creo que nadie aquí no sabrá quién es María. Y vino al mundo, pero vino al mundo con un propósito específico. En la antigüedad, ya el tema religioso estaba como muy cautivo, y por eso hay mucha gente, y en la palabra menciona a los fariseos. Los fariseos eran las personas que atendían las iglesias o sinagogas de aquel tiempo. Y eran las personas que tenían directamente la palabra de Dios. Hoy en día cualquiera de nosotros tiene una Biblia y puede estudiar la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo solo esas personas que eran encargadas de la iglesia eran los que tenían contacto y conocían de la palabra y se la daban a conocer a la gente por medio de prédicas, como estamos aquí hoy. ¿Qué sucede? Se corrompió tanto que Dios decide enviar a su Hijo, aleluya, a Jesús. Jesús hizo una trayectoria, hemos hablado de él en algunos mensajes, donde hizo milagros, y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, cuando vino, él no predicaba en iglesias. Jesús iba caminando y predicaba porque él sabía la palabra. Pero ¿qué sucede? Los fariseos tenían contacto con esta palabra y la ponían a su conveniencia, aleluya. Y se distorsionaba el tema o la palabra del Señor a beneficio de los fariseos. Lo que era conveniente para los fariseos era que pagaran muchos diezmos y muchas ofrendas, pero quizá esas ofrendas y esos diezmos no llegaban
de la manera como dice la Biblia, que era para ayudar a aquellas personas necesitaban, sino que los fariseos en aquel tiempo tenían las mejores vestiduras, aleluya. Y a causa de todo el pecado que había, Dios decide enviar a su Hijo. Porque si recordamos, desde Génesis, el ser humano, Adán y Eva, agarran y comen del fruto y conocen el bien y el mal y pecan desobedeciendo a Dios. Al desobedecer a Dios, ya viene una vida pecaminosa, no solo por la desobediencia, porque ellos comieron del fruto, sino porque lo que ya conocían, al conocer algo que todavía no estaban preparados. ¿Qué pasa? El pecado ha seguido creciendo, pero llega a un punto donde Jesús tiene que venir a la tierra, porque ya no hay manera de que el humano sea salvo, porque el mismo humano lo que hacía era que corrompía la palabra y solo daba a conocer lo que quizá era beneficio de ellos. Pero vinimos a hablar de la muerte de Jesús, ¿verdad? Jesús conoce a los discípulos, lo va conociendo y lo va llamando para que trabajen en su obra. Gente trabajadora, la mayoría eran pescadores. La mayoría eran pescadores. Pero todos eran hombres de mucho trabajo. Y Jesús los llama y empieza el ministerio de Jesús. ¿Qué sucede? Que ya había una profecía sobre el Hijo del Hombre que iba a venir, pero iba a ser molido, iba a ser muerto. Incluso los discípulos como Pedro, ¿qué decían? No, maestro, porque Pedro era loco, señores. Pedro era el loco del grupo, era Pedro. No, Señor, si a ti te vienen a buscar y sacaba un cuchillo, yo mato a cualquiera por ti. Pero Jesús sabía que aunque Él vino a la tierra y empezó a dar su palabra correctamente y millones fueron salvos y lo siguieron de corazón, Jesús sabía que al final Él tendría que morir, aleluya. ¿Qué usted cree que había pasado si Jesús no hubiese muerto? Hoy nosotros no tuviéramos esto que tenemos aquí, no tuviéramos la oportunidad o el conocimiento de poder decidir seguir a Jesús, de seguir el camino de Dios, aleluya. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios había revelado que el Mesías sufriría por los pecados del pueblo o de la humanidad. Yo lo cambiara, por los pecados de la humanidad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Jesús mismo entendía que su muerte formaba parte de la voluntad de Dios. Aunque para Jesús humanamente fue difícil aceptar la muerte, pero era parte del plan de lo que tenía Dios. No con Jesús simplemente, sino con nosotros también. Porque si Jesús no hubiese muerto, como dijimos antes, no hubiésemos tenido la oportunidad de conocer de Él, de conocer de su palabra, de ser libre de nuestros pecados, como lo dice la palabra. Entonces, Jesús entregó su vida voluntariamente. Yo me imagino allá en el cielo, el Padre diciéndole: no, la humanidad, vamos a ver qué vamos a hacer con ella, pero está perdida. Y Jesús dijo: yo voy, yo entrego mi vida, Padre, para que ellos sean salvos. Y por eso nosotros los cristianos mencionamos tanto a Jesús. Porque dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra del Señor
todo lo que podamos leer nos manda a ser buenos, nos manda a ser humildes, nos manda a ayudar al necesitado, nos manda a ser buenas personas. Un cristiano que lee la palabra y la pone en práctica simplemente moldea mejor su carácter. Seguimos aquí. Juan 10 del 17 al 18, no tienen que buscarlo, pero si lo quieren señalar por ahí para que lo lean después, dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Eso dice Juan 10, 17 al 18, del 17 al 18. Dice: su muerte fue un acto de obediencia y de amor hacia Dios y hacia la humanidad. Porque Jesús mismo propuso venir a este mundo a pagar por tus pecados y por mis pecados. Ahora le voy a hacer yo una pregunta a los que son padres y madres aquí. Si ustedes ven que una persona que ha hecho mal en esta sociedad, ha matado, ha destruido familia, y uno de sus hijos dice, porque esa persona la van a condenar, Si uno de sus hijos dice, no mami o papi, él va a cambiar, yo voy a dar mi vida por él, y que uno de sus hijos quiera coger esa responsabilidad, ¿ustedes lo dejarían? ¿Ustedes dejarían que uno de sus hijos muriera por un culpable siendo su hijo inocente? Yo creo que esa es la respuesta y no soy padre. Nadie, ningún padre haría eso. Ningún padre tomaría la decisión de que su hijo pague por los crímenes de otra persona, por los pecados de otra persona. Pero Dios fue lo que hizo con nosotros. Dios hizo eso. Y Jesús estuvo dispuesto. Sí, yo voy. ¿Pero por qué? Porque la humanidad estaba podrida. La humanidad estaba perdida. Habían demasiadas cosas que estaban pasando en la humanidad. Y aún así, teniendo la palabra estaba siendo manipulada a conveniencia de los ricos de aquel tiempo. Porque no todo el mundo tenía acceso aquí a la palabra. Aleluya. Dice Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo dice la palabra, Efesios 5:2. Y a los que les gustan buscar, que a veces uno no se detiene para que ustedes puedan buscar, les recomiendo que traigan un cuadernito pequeñito y un lápiz y van anotando la cita y luego la pueden estudiar más pausadamente. A veces nosotros no le damos el tiempo, pues el tiempo corre, ¿verdad? Entonces, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. ¿Qué trae la muerte de Jesús? Su muerte trae perdón y salvación. ¿Por qué trae perdón y salvación? El sacrificio de Jesús es presentado como el medio por el cual los pecados son perdonados. En Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aleluya. ¿Qué sucede? Cuando Jesús entrega su vida, incluso Jesús no hizo nada malo. Para ser crucificado, Jesús no hizo nada malo. Al contrario, había un individuo llamado Barrabás que estaba encarcelado, que era un delincuente. ¿Y qué sucede? El pueblo mismo, Herodes en ese tiempo, que era el rey de ese momento, dice: ¿a quién quiere que soltemos? ¿A este pobre hombre que no ha hecho nada?
o a Barrabás. Y dice, suelten a Barrabás. Y todo el pueblo dijo, suelten a Barrabás. En nuestro entendimiento, como si usted es inocente, a usted lo están acusando. Como si tú eres inocente y tú eres acusada o acusado, ¿cómo tú te sentirías en ese momento? Yo me imagino que Jesús debió sentirse horriblemente mal. Pero ¿qué sucede? Jesús estaba tranquilo porque había una profecía que debía cumplirse. Y aunque era duro de aceptar, incluso para Jesús, él entendía que eran los planes de Dios para que hoy nosotros podamos tener una decisión. Aleluya. Romanos 5:1. Perdón, me quedé en Hebreos. Gracias a su muerte, las personas pueden acercarse a Dios. Y usted me dirá, pero ¿por qué gracias a su muerte? Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no murió simplemente por lo que le querían hacer, o porque la iglesia de ese tiempo lo quería crucificar, porque estaba haciendo un estorbo, porque él le hablaba de la palabra a la gente y la gente entendía y decía, pero entonces los fariseos están mal porque eso no es así. Claro, eso fue bueno, pero la iglesia de ese tiempo entendía que Jesús era un obstáculo. ¿Por qué? Porque le estaba quitando la venda de los ojos al pueblo. Pero más allá de todo eso, no era lo que quería quizá el gobierno de ese tiempo, la iglesia de ese tiempo. Es que había una profecía que debía cumplirse. Había una profecía que debía cumplirse para que el mundo pudiera conocer de lo que es Dios en realidad y no lo que estaban presentando en ese momento. Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando Jesús es crucificado, que incluso hubieron discípulos, y antes de ser crucificado, Jesús fue vendido por Judas. Judas vendió la información de dónde estaba Jesús para que los policías de ese tiempo, la guardia, fueran a buscarlo. Porque cuando estaban persiguiendo a Jesús, ya tenían que hacer las reuniones escondidos, en monte, en lugares lejos de la ciudad. Pero la gente iba. Judas traicionó a Jesús siendo uno de los 12 discípulos. Pero aún así, él traicionó a Jesús. Y Jesús, incluso con un beso en la mejilla, que en aquel tiempo eso significaba respeto. Pero aún así Jesús perdonó a Judas. Porque Jesús entendía que cada cosa que pasara era para que llegara ese momento. Él sabía. Y Él estaba dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Hoy yo soy salvo porque Jesús hizo ese camino. ¿Usted sabe qué pasó cuando Jesús murió? En el Antiguo Testamento había un templo, porque antes era diferente, no como ahora. Ahora usted ora, se arrodilla y habla directamente con Dios. Ahora, en este tiempo. Antes no era así. Antes estaba el sacerdote y el sacerdote tenía una vez al año que entrar en el lugar santísimo. Era especie de un templo y estaba el lugar santo, que es donde están ustedes ahí, el lugar santo. Aquí había un velo y aquí estaba el lugar santísimo. Habían puesto ese velo porque ese velo decía que si alguien entraba en la presencia de Dios, podía morir al instante si no estaba preparado.
Podía no, que moría al instante, al momento moría. Entonces, el sacerdote una vez al año entraba y hacía un sacrificio por su pueblo y por él. En aquel tiempo se sacrificaban corderos y de esa manera se pagaban los pecados que nosotros cometíamos o que cometían en aquel tiempo. ¿Qué sucede? Cuando Jesús muere, que está a punto de agonizar, dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Todavía hay un pueblo que está esperando que Jesús venga, pero ya Jesús pasó. Porque a lo suyo vino, dice la palabra, mas los suyos no lo recibieron. El pueblo que tenía que recibir a Jesús no lo recibió. Por el pueblo que él vino, los rechazó. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús muere, dice que ese manto del templo se rasgó por la mitad. ¿Usted sabe realmente por qué se rasgó ese manto? Sencillo, se lo explico, porque no está así en la Biblia tan claro. Ese velo o ese manto que estaba en el lugar santísimo, aquí simbolizaba la presencia de Dios mismo. Cuando Jesús viene y muere, ese velo dice que se rasga por la mitad y la presencia del Señor está al alcance de todos. Por eso hoy usted y yo tenemos la oportunidad y podemos ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Porque Jesús fue quien trazó ese camino, fue quien vino para morir por tus pecados, para que ese velo sea rasgado y tú tengas contacto directo con Dios. Por eso dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Pero por qué el camino? Porque Él trazó ese camino de conexión con Dios. Ahora nosotros no necesitamos. A veces nosotros deseamos: Señor, háblame por medio del pastor, háblame por medio de la pastora o por medio del predicador o de la predicadora. Pero ya no es necesario. Claro que sí, Dios te puede hablar a través de mí. En algo, una petición que tú tengas, y te está hablando ahora mismo a través de mí. Pero a veces nosotros, como humanos que somos, a veces necesitamos escuchar esa segunda voz de otro humano y saber que Dios le habló a esa persona para que te viniera a hablar a ti, cuando no es necesario. Pasan sus ocasiones, a mí me han pasado, donde Dios me habla a través de personas y me ha hablado. El matrimonio mío y de mi esposa fue a través de una persona y nosotros le pedimos confirmación a Dios. Porque estábamos pasando tiempos difíciles, muy duros. Y empezamos a cerrar nuestra boca y solo hablar con Dios. Y claro, nosotros lo que pedimos en secreto, Dios lo hizo público. Y lo hizo delante de cada persona que necesitaba escucharlo. Pero ya tú tienes una conexión. Ya Jesús pagó ese precio. Ya esa parte del Antiguo Testamento donde se necesitaba: mis hijos pecaron, hay que hacer un sacrificio. Mire, para que haga un sacrificio, sacerdote. No, ya tú tienes contacto directo a través de Jesús con Dios. Póngalo a prueba. Vamos a iniciar un nuevo año. Póngalo a prueba. Agarra una petición de su corazón y póngala delante de Dios. Señor, mira esto. Póngalo a prueba. Y usted verá que usted no va a necesitar, aunque si Dios le place, usar a otra persona. Ya eso son cosas de Dios para que me confirme.
pero póngalo a prueba. Y usted va a ver que le va a dar resultado. El sacrificio de Jesús no fue en vano. El sacrificio de Jesús vino para que tú tengas un contacto y una conexión directa con el cielo. Usted ya puede decir, Señor, estoy aquí delante de tu presencia. Cuando en la antigüedad una sola persona tenía que presentarse para millones de personas que venían detrás, pero esa sola era la que entraba en el lugar santísimo. Ahora usted puede entrar al lugar santísimo, 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 mi esposa puede entrar al lugar santísimo, yo puedo entrar al lugar santísimo. Y todo esto porque Jesús decidió dar su vida por ti y por mí. Este 2026, yo quisiera y anhelara que ustedes pongan a prueba. El sacrificio de Jesús no fue en vano. El sacrificio de Jesús vino para que hoy nosotros podamos tener una decisión a tener vida eterna. Podamos tener una conexión directa con el cielo. Tome su tiempo, ciérrese en su cuarto y preséntese delante de Dios. No te quedes simplemente esperando que alguien venga a hablarte, que alguien venga a decirte. Lo que Dios te dice es cierto. No, tú lo vas a ver. Dios habla de muchas maneras. Demasiada forma tiene el Señor de hablar. Pero usted sabe la que a mí me encanta. Cuando soy yo que me presento delante de Él y yo le pongo en sus manos algo, le digo, Señor, yo te presento esta decisión que voy a tomar. Si es de tu voluntad y de tu agrado, y si va conforme a lo que tú tienes para mí, permite que esto suceda. Señor, yo te pongo a mis hijos en tus manos. No importando ni cómo yo estén, ni dónde estén, que ya ahora no están en la iglesia, póngalo. Señor, yo te pongo a mi mamá en tus manos. Yo te pido que tú moldees su forma, tú le ayudes con su carácter. Tú ayudes a que papi pueda conseguir un trabajo. Póngalo en manos de Dios. Y cuando eso suceda, usted espero y se acuerde de que aquí se le dijo, Dios responde y no necesita tener mensajeros. Ya tú tienes una conexión con el cielo, solo tienes que aprender a utilizarla. Es como nosotros en este tiempo, que a veces tenemos un teléfono pero no tenemos balance. En mi país le decimos minuto, ¿verdad? Y siempre hay un amigo o una amiga que esa tiene línea abierta. Y a veces necesitamos llamar a nuestra casa o llamar a mami o a papi o a mi esposo, a mi esposa. Y tenemos que ir. Hey, por favor, mira, déjame hacer una llamada. Dame un minuto para yo hacer una llamada y avisar que voy a llegar 30 minutos tarde. Esto en el cielo ya no funciona así. En el cielo, desde que usted aceptó al Señor, usted tiene línea abierta con Dios. Jesús dio su vida para que usted tenga acceso al cielo, aleluya. Y yo quiero que este 2026 usted lo ponga en práctica. Póngalo en práctica. Conéctese con el cielo y lo que esté pasando en su vida, situación, enfermedad, economía, lo que sea, Señor, míralo aquí. Yo voy a seguir trabajando, pero tú sabes, mira, yo quiero que esto cambie. Yo necesito que esto cambie. Y por eso Jesús es importante en la vida de un creyente. Porque gracias a Jesús
Hoy, ¿qué tenemos? Salvación y vida eterna. Sin que venga el pastor a poner su mano y decirte, Dios te va a dar un trabajo mañana. O lo que está pidiendo tu corazón, o lo que tú estás anhelando en Dios, va a llegar. ¿Usted se acuerda la prédica de la fe que tuvimos? Tenga fe y pida al Señor y presente al Señor sus decisiones. Y no importa que usted no me cuente, pastor, pasó esto y yo se lo pedí al Señor para que Él tomara carta en el asunto y pasó. No. Con que usted sepa cómo es, para mí es importante. Sin Jesús, hoy no tuviéramos el camino que hoy nosotros podemos elegir. Sin Jesús no hubiese pasado. Y aunque Él, como dice su palabra, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Incluso dice que Él es el Cordero que fue sacrificado, el último Cordero que fue sacrificado de esa manera para que hoy nuestros pecados sean libres. En la antigüedad era, yo pecaba, yo tenía que hacer un sacrificio, buscar un cordero de los más bonitos, de los mejores que había. Si yo tenía ganado estaba bien, tenía mucho cordero, elegí el más lindo, el más joven, el más bonito, el que mejor condición tenía y lo ofrecía en sacrificio al Señor para que mis pecados fueran eliminados. Hoy no. Hoy usted se levanta, esta mañana el bus lo dejó tarde. Usted le dijo a ese bus mientras se iba hasta que se te pinchen las 6 gomas que tú tienes. Y te sentiste mal después. Ahí va gente para su trabajo. Señor, no le pinche la goma, no. Porque ahí va gente que no tiene que ver con cómo yo me sienta. No, pero tú sientes que pecaste. Usted viene, pa, y se pone, Señor, te pido perdón. Y le estoy diciendo algo sencillo, ¿eh? Hay cosas que a veces hasta con la mamá tenemos discusiones, o con los hijos, y a veces arremetemos tan fuerte a los hijos que a veces nos sentimos mal. Como hijos y ellos como padres. Pues es el momento de, Señor, no actué bien. Perdóname, ayúdame a cambiar eso en mí. Esa conexión que usted tiene así, esa conexión es gracias a Jesús. Y no se conforme, le voy a dar un tips. No se conforme con solo ir delante del Padre y humillarse. Al que usted ofendió, usted tiene que ir de frente y decirle, excúseme si lo ofendí, actué mal. Porque hay gente que solo reconoce delante de Dios. Y el testimonio que dio delante de esa otra persona lo deja así. No, usted tiene que humillarse, no, reconocer delante de Dios y humillarse. Y ir donde la persona a pedir perdón. Su hijo o su hija, papi, escúchame, no debía hablar de esa manera. Pero a veces tú me haces enojar. Entonces necesito que tú también trabajes esa parte. Tú sabes que no me gusta que diga eso. Tú sabes que no me gusta que actúe así. Que te comporte. No me lleve al límite. Tenemos que saber que no solo delante de Dios, sino también a la persona que nos rodea. Usted es un testimonio viviente. Si usted anda por ahí dándole cachetada a todo el mundo, ¡pah! Y Señor, perdóname. Sí, porque el que tiene la cachetada, ese todavía se hacía a las 2 semanas. Y usted le pasa por el frente 20 veces. No, usted tiene que ir. Perdóname. No debía hacerlo y no lo vuelvo a hacer.
porque las cosas no son así. Esta conexión que tenemos gracias a Jesús hay que saber usarlas. Amén. Póngase de pie, iglesia, y usted diga: gracias, Señor, gracias, Jesús, por ese sacrificio que tú hiciste por mí. Gracias, porque gracias a ese sacrificio hoy puedo tener una conexión con el cielo. Hoy puedo tener una conexión con el Padre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Aleluya. Gracias por tu palabra. Aleluya. Que ellas sean vivas y eficaces en nuestra vida, Señor Jesús. Yo te presento a la iglesia en esta noche. Aleluya. Señor, que ellos puedan aprovechar esta conexión que tienen contigo, aleluya, que ellos puedan hablar contigo directamente, Señor. Padre, que ellos puedan ser bendecidos a través de esto, aleluya, a través del sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, aleluya, gracias por cada uno de los que están aquí. Mira los que no pudieron venir, Señor, aleluya. Señor, cúbrelos y guárdalos, aleluya. Aquellos que están fuera, aleluya, que están de vacaciones, te pedimos que los siga guardando y los siga cubriendo en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.